turbulencias, vientos contrarios a nuestra casa, pero Señor, gracias porque Señor no se ha derrumbado, es por tu misericordia, porque Señor hemos puesto nuestros pies sobre ti, que eres la roca preciosa y maravillosa. Te damos gracias en esta hora, te pido que tú, Señor, uses mis labios, Señor amado, y que solamente tu palabra salga de mis labios, Señor, y dar la interpretación correcta, Señor, amado Salvador, amado Dios, y que tu pueblo sea receptor, Señor, de tus verdades bíblicas, Señor, en esta noche. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Gloria a Dios. Y a su nombre. Y a su pueblo. Gracias al Señor en esta noche por cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Y pues los que aún no pueden vencer ni el frío, ni las inclemencias, ni su carne, pues sigamos orando por ellos. Amén, hermanos. Es muy triste estar lejos de la presencia de Dios. Es muy triste conocer a Dios y no dejar que Dios gobierne nuestra vida. Es muy triste estar, hermanos, en la iglesia y que nosotros no seamos el templo de su Espíritu Santo. Amén. Y bueno, pues voy a continuar, hermanos, este estudio. No le pregunto si se recuerda o no se recuerda, porque tal vez es lo último que dije, pero bueno, Dios y usted, amén. Nosotros cumplimos con exponer la palabra de Dios, y ya usted si la recibe o no la recibe, usted y Dios entonces se encargan, amén. Nosotros nos encargamos de hacer nuestro trabajo, y su labor es escuchar palabra de Dios, recibirla, ponerla por práctica, vivirla, compartirla, practicarla y ser ejemplo del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero cada uno daremos cuentas a Dios, amén, hermanos. Seguimos, hermanos, en ceñid vuestros lomos con la verdad. Efesios 6:14. Amén. Recordemos que estamos viendo la otra parte cuando el Hijo de Dios, el cristiano, se descuida. Amén. Y viene como consecuencia, hermanos, lo que ya habíamos visto antes, cuando la coraza de justicia está en nuestra vida. Le hago un pequeño resumen. Amén. Hay gozo, hay paz en el Espíritu de Dios. ¿Sí se lo recuerda, hermano? Pero estamos viendo el otro punto, hermanos, cuando realmente somos solamente oidores y no hacedores de su palabra. Vienen tantas consecuencias a nuestra vida, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no somos inocentes. Ya Dios nos ha llamado a conocer su verdad, a practicar su verdad, a vivir en su verdad y a ser ejemplo, hermanos, y a hacer luz a las naciones, a hacer luz a los que están a nuestro alrededor, a hacer luz desde dentro de nuestra casa, a ser de bendición, hermanos, porque donde Dios está, allá hay bendición, allá hay vida y vida en abundancia, allá hay victoria, allá hay todo, hermanos, las grandezas que Dios derrama sobre los hijos que le buscan, que le aman y que sirven al Señor con todo su corazón. Amén. Entonces estábamos viendo, si usted se recuerda, el ejemplo de Saúl. Amén. Un hombre que fue llamado por Dios, hermanos, que fue ungido y escogido de entre todos. Amén. Pero vemos que Saúl, hermanos, desobedeció, fue un desobediente, un rebelde, hermanos, en cuanto a todo lo que el Señor, el Rey de la Gloria, le llamaba, le ordenaba hacer. Y vemos, hermanos, también vimos que como consecuencia el Espíritu de Dios se aleja de Saúl por su desobediencia. Muchas de las veces así está el pueblo de Dios, hermanos, por la desobediencia, por persistir, hermanos, en no caminar, en no obedecer sus preceptos, en estar en este lugar, en estar en este tiempo que Dios es el tiempo de Dios para nosotros, para su vida, hermanos. Y cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, hermanos, cuando tenemos en poco ese llamamiento, porque déjeme decirle que Dios nos sacó, le vuelvo a repetir, de lo común para llamarnos a ser personas, hermano, diferentes. Ya no somos iguales, no podemos parecernos al mundo, porque Dios nos sacó del ordinario para traernos a lo extraordinario. El Hijo de Dios no se parece para nada a los del mundo.
ni en su forma de hablar, ni en su forma de vestir, ni en sus costumbres, ni en sus maneras, ni en sus manías, ni en nada de lo que este mundo, la gente que tú ves a tu alrededor se comporta. Dios te saca de ahí para traerte a su luz verdadera, para vestirte desde la cabeza hasta los pies con vestiduras reales. Y cada una, hermanos, de lo que estamos viendo significa el poder de la presencia de Dios sobre nuestras vidas. Nadie que ha tenido un encuentro con Cristo puede seguir siendo igual. Nadie que verdaderamente ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador sigue siendo el mismo, sigue siendo la misma, sigue siendo y teniendo las mismas costumbres, hermano, porque Dios nos saca para darnos una nueva naturaleza. La naturaleza divina de Dios empieza a operar en la vida del verdadero cristiano que ha nacido de nuevo. No te puedes decir cristiano si sigues igual y pasan los años y pasan los tiempos y no ha habido nada de diferencia, porque el Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, que dice nueva criatura es. Mi pensamiento, mi manera de hablar, mis gustos, mis deseos, mis anhelos se quedaron en la basura donde deben de estar y ha nacido alguien nuevo con una imagen de Jesús, con pensamientos de Dios. Dios empieza a operar, a obrar en la vida y en el corazón. Por eso muchos dicen, hermano, la gente te ve de afuera, oye, ¿y vas a la iglesia? Y a veces los de afuera viven mejor que los de aquí adentro. A veces las familias de afuera, hermanos, viven mejor que las familias de aquí adentro. Y en lugar, hermano, de dar luz y ser ejemplo, somos una vergüenza, hermano. ¿Sabe por qué? Porque estamos como Saúl desobedeciendo al Rey de la Gloria. Cuando un hombre de Dios, hermano, que se dice ser hijo de Dios, ya no puede ser igual. Hay un cambio regenerador en la vida de mente y de corazón. Si eras un irresponsable, si eras un falta de amor, si eras un falta de respeto, si eras un desconsiderado, ahora el amor de Dios empieza a operar en tu vida y el cambio lo va a ver tu esposa, tus hijos, la gente que te rodea. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien poderoso que está plasmando su palabra en el corazón y la gente empieza a ver la luz de Dios en medio de todo lo que tú haces. Ya no eres igual. Se fija que no nomás es decir acepto a Cristo. Amén. No. Es que hay que hacerlo el dueño y Señor de mi vida. Y es que mis hechos van a decir que hay algo poderoso que sucedió en mi corazón. Ya no vas a ser el mismo joven. Ya no vas a hacer que el mundo te atraiga. El verdadero hijo de Dios, cuando tiene la presencia de Dios, cuando tiene la coraza de justicia, ya el mundo no te va a impactar. Ahora tú vas a impactar al mundo. Ya, hermanos, el verdadero hombre, joven, adulto, señora, mujer, niño, niña, hermanos, ya no está, hermanos, para ser seducido en el mundo. Ahora tú vas a seducir a aquellos para traerlos a la casa de Dios. Ahora tú vas a enseñarles que hay un Cristo vivo que hace milagros dentro del corazón. Pero cuando no es así, cuando solamente eres oyente de Dios y has oído y han pasado los años y sigues en la misma, hermanos, ¿sabe qué? Dios envía un espíritu, hermanos, tremendo a la vida de aquel que se dice ser cristiano y no lo es. Más duro de corazón, más rebelde de corazón, más insensible, no entiende la palabra de Dios. La palabra de Dios le rebota, hermanos, tu estado viene a ser peor que el anterior antes de haber conocido a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque Dios es algo serio. Con Dios no se juega. Hay juicio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo hemos conocido la verdad.
porque estamos menospreciando el llamado maravilloso, glorioso, que un día Dios se fijó de entre la multitud y por su gracia se fijó en ti y te sacó de allí para que vivieras una vida en excelencia y fueras hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuerda usted allí en 1 Samuel 16, 14 al 23. No lo busque, hermano, voy a hacer un resumen porque si no, no avanzo. Dice que el espíritu de Jehová se aparta de Saúl. Amén. Y empieza a ser atormentado de un espíritu malo de parte de Jehová. Antes no tenías paz, pues ahora menos vas a tener paz. Antes tu vida era una vida frustrada sin conocer a Dios, pero ahora conociendo a Dios, por cuanto lo rechazas, por cuanto oyes solamente y no eres hacedor, hoy más que nunca tu corazón va a ser más endurecido. Si antes, hermano, endurecías tu corazón para venir, hoy aquí dentro de la iglesia el corazón se va a endurecer más, no porque tú quieras, es porque Dios manda espíritus, hermano. ¿Por qué? Por cuanto no recibes la palabra de Dios, habiendo conocido al Señor, Dios está, hermanos, usando al enemigo para que entonces no creas a la verdad, no creíste entonces a la mentira. Estamos aquí, pero realmente nuestra mente no puede estar aquí. No tienes un poder de concentración para adorar a Dios. Estás aquí, pero estás pensando en otras cosas. Estás aquí, pero hay intereses en otros lados. ¿Sabes por qué? Por cuanto no ha rehusado, hermanos, tu corazón hacerlo sensible al llamado de Dios. Cuidado, hermanos. Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu. Y este espíritu dice ahí en 1 Samuel 16, 23, no era un espíritu, hermanos, que porque venía, no, era mandado por Dios. Más insensibles, más rebeldes, más duros de corazón, más irrespetuosos. No respetan las normas de Dios, no respetan las autoridades dentro de la iglesia. En cuanto nos damos vuelta, nos sacas la lengua. En cuanto el líder se va, tu hermano, estás allí puñeteándolo, más agresivo, más, hermano, más anarquía. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Y póngale sal y usted no le pone sal. No, ¿por qué le voy a poner? Yo lo hago lo que, fíjese. Aún en cosas tan sencillas y pequeñas, hermano, podemos ver realmente, hermanos, qué es lo que pasa dentro del corazón. ¿Cuántos alaban a Dios? Vemos que Saúl, Dios habiéndole dado toda la autoridad, y Dios le dice a ese joven, todo lo que tú hagas, todo lo que tú quieras. No quiere decir que iba a ser lejos, fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que tú se venga a tu mente y a tu corazón, yo estaré contigo y respaldaré tu vida. Y Dios nos ha dicho a nosotros también, hermanos, la bendición de Dios está sobre nosotros. Ya Dios nos dio un dominio propio, nos dio autoridad, nos dio de su gracia, nos dio su Espíritu Santo, y ahora te dice que tú vas a ser más que vencedor sobre todas las cosas que vengan a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Así estaba Saúl. Saúl, hermanos, empezó, dérselo fuerte, Señor. Y mire, Saúl menospreció. ¿Sabe que usted no entiende y no sabe ni siquiera la autoridad que Dios le dio? ¿Por qué? Porque ha endurecido su corazón. Porque solamente hay religiosidad en su vida. Y cuando Dios no está en la vida de la persona, qué terrible es estar junto a aquella persona que no tiene la gloria de Dios. Es espantoso, hermanos. Una persona negativa, sin motivaciones, sin deseos de nada. Una persona, hermanos, negativa por todo, hermanos. Qué horrible cuando no está la presencia de Dios. Por eso este canto maravilloso, si tu presencia conmigo no va. ¿Sabe por qué? Porque lo principal de un verdadero hijo de Dios es cuidar la presencia de Dios que ahora habita dentro de mi vida. Él no está aquí, Él está aquí.
El verdadero cristiano, aquel que tiene la coraza de justicia, aviva, motiva, une, hermanos, exhorta. Va y busca las almas. No me vienen a buscar, no me vienen a motivar. Yo tengo la presencia de Dios, y la presencia de Dios me hace activarme en el nombre poderoso de Jesús. Yo no estoy para que me den, yo estoy para dar, porque cuando hay poder, hay presencia, hay victoria y hay derramamiento de unción, de poder, de autoridad sobre cada uno de los hijos de Dios. El diablo no te puede tocar, escúchalo bien. Pero Saúl quedó desprotegido porque menospreció a aquel que lo llamó, le dio autoridad, lo puso sobre todos, hermano, y él hizo lo que quiso, lo que le dio la gana. ¿Cuántas veces estamos nosotros así? Dios te dice, tienes que orar, tienes que meterte conmigo, hay una comunión. Dios te trajo no para que siguieras haciendo lo mismo, Dios te trajo para obedecer. Y cuando hay obediencia, hay presencia de Dios. Cuando hay obediencia, hay crecimiento. Cuando hay obediencia, hay bendición. Cuando hay obediencia, está la gloria de Dios. En el versículo 10 dice que el espíritu maligno, llegaba un momento en que estaba en trance este hombre, se olvidaba, perdía la noción, el diablo controlaba su mente y su corazón. Y lo único que tenía, hermanos, era odio, rencor, menosprecio, envidia. Hermanos, todo lo que el mundo, lo que Satanás trae en el corazón. Un día Dios te limpió. Pero ¿sabe qué? Es tu problema que te vuelvas a corromper y a ensuciar. Mientras la presencia de Dios tú la cuides, ningún demonio, ningún pensamiento de rebeldía, ningún pensamiento de odio, ningún pensamiento, hermanos, contrario al de Dios, vendrán, tal vez pasarán por tu mente, pero habrá una coraza poderosa que lo aventará, porque esos son los hijos de Dios. Pero cuando Saúl rechaza la presencia de Dios, el diablo viene y lo hace garras. Estaba lleno de envidia, lleno de odio. ¿Y sabe a quién, hermanos, quería matar? ¿Sí lo sabe o no lo sabe? ¿Quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Aquel cristiano, pseudo cristiano, a los que más odia son a los líderes, son a los siervos de Dios, a quienes están ahí para levantarte, a quienes están ahí para sostenerte, a quienes están ahí para exhortarte, porque todo se hace para que te levantes y camines. ¿Sabe qué? ¿Qué hacía David cuando Saúl entraba, se endemoniaba por causa de esos demonios que Dios había mandado? Lo odiaba, lo quería destruir. Dice aquí, hermanos, en el versículo 10, y al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apodera de Saúl, quien cayó en trance en su propio palacio, andaba con una lanza en la mano. Y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre, mire, Dios enviaba, hermanos, la bendición. Dios aún en su misericordia enviaba a este hombre que ya estaba ungido de Dios. Saúl estaba solo, desprotegido, le había dado la espalda a Dios, pues Dios también se la dio. Y si usted, conociendo a Cristo, usted le sigue dando la espalda a Dios, Dios también te da la espalda a ti. Por eso todo lo que haces no prospera. Quieres hacer algo y no prospera. En tu matrimonio te va mal. Trabajas y trabajas y no prosperas, sigues siendo un esclavo. No hay paz, no hay unidad, no hay respeto, no hay liderazgo, porque el Hijo de Dios, un verdadero líder, está para dar, para ministrar, para bendecir, para apacentar, para vivir en abundancia. ¿Sabe por qué? Porque hay presencia de Dios. Saúl tenía, hermanos, ya esclavizada su mente y su corazón.
Y así es el cristiano, hermanos. Falso, patito. Vive lleno de amargura, lleno de odio, lleno de crítica, lleno de división, de veneno, peleándose unos con otros dentro de la iglesia, dando más carga, hermanos, a los pastores, a los siervos de Dios, porque Dios no te llamó para hacer carga. Dios te llamó para levantar las manos de los siervos, para orar por ellos y para ser de bendición, para que te reproduzcas, para que sigas ganando almas para Cristo. Y esas sillas, hermano, tengan la satisfacción. Gracias porque me usaste para que alguien viniera a tus pies. Saúl no servía ya porque no quiso a Dios. Su presencia, hermanos, cuando está la presencia de Dios, todo va bien. Y aunque todo va mal aparentemente ante los ojos humanos, todo va bien, porque ya vimos esa parte. Amén, hermanos. Saúl estaba queriendo matar a David. Y él estaba consciente, aquí en estos versículos, sabía que ya Dios no estaba con él. ¿Usted está consciente si Dios está y sigue estando en su vida? Porque usted ha tenido la doctrina, ¿sí o no? Y sabemos cuando nosotros persistimos en andar en nuestros pecados, su presencia se va de nosotros. La palabra de Dios nos dice: no contristéis al Espíritu Santo que mora dentro de ti. Él se contrista cuando queremos vivir en la carne, en la carnalidad, y darle vuelo, hermanos, a mi pensamiento, a mis emociones. Hermano, no andas en el Espíritu de Dios, porque para andar en el Espíritu de Dios tenemos que ponernos la coraza de justicia, tenemos que ser controlados por el Señor, tenemos que tener dominio propio, tenemos que tener, hermanos, el gobierno de Dios en mi vida para poder ser una excelente mujer en mi casa, para ser un excelente esposo en su casa, para ser un excelente hijo, que seas de bendición a tus padres, para tener, hermanos, la sabiduría de Dios para guiar a mi hijo, para corregirlo, para traerlo y educarlo y decirle: usted va a adorar a Dios con toda su fuerza. Saúl arroja la lanza, hermanos, a David. David no le estaba haciendo nada. David era, hermanos, usado por Dios en su misericordia. Porque aunque a Saúl se había apartado la presencia de Dios, pero andaba por la misericordia de Dios. Ahí estaba la bendición de Dios. Ahí estaba la oportunidad de Saúl a través de David para ser liberado, para ser restaurado, pero no quiso. Y a veces así estamos. Dios te da una oportunidad cada día que tienes. Dios habla tu vida a través de la palabra. Dios sigue hablando, Dios sigue hablando. Y cuando hay, hermanos, el momento de que te diga Dios: estás mal, ¿qué haces? Te pones en contra. Allá usted. Saúl odiaba a David. Estaba lleno de demonios. Cuando hay odio, cuando hay envidia, cuando hay rencor, cuando hay falta de perdón, cuando hay espíritu de división, cuando hay chismes, cuando hay contiendas, no está la presencia de Dios. Déjeme decirle, tengo malas noticias en su vida. Cuando hay rebelión, cuando usted, hermano, por la cosa más sencilla no obedece. El Señor dice: si en las cosas pequeñas no eres fiel, serás fiel en las grandes. Porque para eso necesitamos la ayuda de Dios. Porque su carácter, el carácter de Dios es fidelidad. El carácter de Dios es sinceridad. El carácter de Dios es amor. El carácter de Dios es paciencia. El carácter de Dios es misericordia. El carácter de Dios es todo, hermanos, toda misericordia, toda bondad, todo amor. Y cuando usted anda en la coraza de justicia, usted tiene el carácter de Dios. Y eso es lo que lo distingue de ser un genuino cristiano que anda en el Espíritu de Dios. Cuando Dios está trabajando en nuestra vida, ya no actuamos como nenes. Asumimos la responsabilidad. Yo soy culpable de lo que se origina. Y cuando está el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu Santo no te deja, hermanos, estar así.
tienes que ir a la fuente de poder y a pedir misericordia para ser restaurado y levantado. Pero cuando Dios no está en la vida, hermanos, tú tienes una posición de orgullo, hermanos, y de decir: yo estoy bien, tú estás mal y yo estoy bien. La presencia de Dios se fue de Saúl. No había protección, no había cobertura. ¿Sabe que cuando no hay presencia de Dios en su vida, usted se duerme hasta en la iglesia? Usted no se duerme en el trabajo porque así le va, ¿verdad? Allá lo agarra la máquina, se le enreda el vestido, por allá el guarache se le atora y está percibido. Alguien que tiene la presencia de Dios está percibido lo que Dios tiene para mí en esta noche. Eso es para mí, eso es para mí. La coraza de justicia te da dinamismo, contagias a otros. Eres como el árbol, dice su palabra, plantado junto a corrientes de agua, hermanos, que su hoja no se cae. Que siempre queremos buscar esos árboles frondosos y nos gusta. Ahí se anidan, hermano, esas aves hermosas. ¿Sabe por qué? Porque así somos cuando la presencia de Dios está en tu vida. Traes paz, traes gozo, traes armonía, traes unidad. Hermanos, todo se disipa porque hay palabra de Dios. Porque la palabra de Dios que traes es poder para quebrantar todo desaliento, todo desánimo. Y Dios nos ha llamado a animar, no a desanimar, no a confundir, no a dividir, no a contristar. Cuando la presencia de Dios está en nuestra vida, no cabe nada de la basura que un día Dios nos hizo libres. En el versículo 12 dice: Saúl sabía que el Señor lo había abandonado. Usted tiene que estar consciente, si aún la presencia de Dios está en su vida o desde hace mucho Dios le dio la espalda y lo ha abandonado y usted anda solo, anda sola. Cuando no hay paz, cuando no le hayas sentido a la vida, cuando no te motiva, hermano, Dios nos da todo para disfrutar. Lo principal que Dios te da es una hermosa familia y una hermosa esposa y unos hermosos hijos y unos hermosos nietos, tal vez lo más valioso y lo más grande. Aunque no haya economía, aunque haya enfermedad, la presencia de Dios nos abre los sentidos para valorar y ver la grandeza de Dios en medio de todo lo que está. Pero si no hay presencia de Dios, ni tú mismo te motivas, lo que haces es traer amargura, dolor, tristeza. Qué triste, ¿no, hermanos? ¿En qué lugar estás tú? ¿En el de David o en el de Saúl? No lo diga, por nuestros frutos vamos a ser conocidos. Yo puedo estar parada aquí y diciéndole todo lo que usted necesita, pero si mi vida no lo llevo a cabo, soy una pobre, miserable, digna de lástima, engañándome a mí mismo. Porque esto es para mí. Y a mí me conviene comerme su palabra, porque yo quiero ser bendecida. Porque yo quiero que estos días que el Señor me tiene aquí, yo quiero, hermanos, honrar el nombre de Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma, porque estoy preparándome para un encuentro con el Señor cara a cara. Un día le veré y estaré con Él. Sabe que cuando Dios está en su vida, usted tiene la coraza de Dios, hermano, la prioridad es Cristo. Aquí no hay excusa. Estoy cansado, no puedo, está haciendo frío. Yo lo hago con gozo. Cuando Dios no está en tu vida, tú lo vienes a hacer, pero lo haces renegando y de mala gana y con una cara que a veces te la pisas. No lo hagas, no hagas eso, apártate. Porque todo lo que es aquí es santo, está dedicado a Dios. ¿No saben en qué problemas nos metemos por la ignorancia? O no, ya no lo hacemos por ignorancia. Lo hacemos con todo entendido. Así es que no hay excusa delante de Dios. Deuteronomio, hermanos, 28:47. Lo leímos, a lo mejor ya no se acuerda.
Esto es lo que le pasaba a Saúl. Por tanto, cuando Deuteronomio 28:47, cuando no servís, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Porque para servir a Dios hay que tener la presencia de Dios en nuestra vida. Para servirle como Dios ordena, con un corazón agradecido. Y cuando haya gratitud, hay alegría, hay contentamiento, y lo hacemos en excelencia. Dice, por la abundancia de todas las cosas, recordando todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Y ni aún en estas naciones descansarás, ni la planta de tus pies tendrá reposo. Pues ahí te dará Jehová corazón temeroso, y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Escúchelo bien. Usted puede irse a Estados Unidos, la gran potencia, al sueño, porque realmente es un sueño. La realidad es una pesadilla. Puedes estar allá en la gran potencia, en el lugar más rico, no vas a disfrutar, no hay paz en tu vida, no hay nada, hay tristeza, hay dolor, como estaba Saúl. Puedes Dios arrimarte en su misericordia todo y no vas a disfrutar nada. En pocas palabras, eso es lo que dice. Así estaba Saúl. Saúl tenía todo, era el rey, ¿sí o no? Tenía poder, tenía autoridad, él nomás mandaba y todo estaba ahí, tenía todas las mujeres que quisiera, tenía todo el poder para mandar y no era feliz, estaba endemoniado. Fíjese. Entonces, si no hay presencia de Dios en nuestra vida, por la misericordia de Dios te bendice y ni siquiera lo agradeces, ni siquiera. Porque necesitamos ser agradecidos cuando está la presencia de Dios. Si no hay presencia de Dios, yo no voy a ser agradecida, yo me olvido de todo lo bueno y Satanás me acuerda nomás de lo malo. Y ahí te clavas, como dicen los cholos, en lo malo y en lo malo. Y se te olvida todo lo bueno que Dios ha sido contigo. Se te olvida si tú agarras de carrito a una persona, pero Satanás te pone amnesia de todo lo que Dios ha sido y ha bendecido tu vida a través de esa persona. Porque no hay cordura, porque no hay sabiduría, porque no somos, hermanos, realmente no tenemos la gracia de Dios en nuestra vida para ser sabios y poder, hermanos, actuar en las situaciones que vienen a nuestra vida correctamente como Dios me lo demanda. No podemos vivir en la vida reclamándole a medio mundo que porque aquel niño le sacó la lengua al otro, allá vas a hacer un desorden. No hay esa sabiduría en mi vida como mujer sabia, como persona sabia, para yo poder ser sabia y lidiar con las situaciones y no provocar disensiones dentro, fuera de la casa de Dios. Falta la presencia de Dios en nuestra vida. Hablábamos de la mujer sabia que edifica su casa. ¿Cuántos dicen amén? Sabia para tomar decisiones. Me gane el enojo, yo no voy a ir a desahogarme con la persona que me ofende. Dios me da su palabra aquí en mi corazón para tomar decisiones correctas y ser pacificador. Y estamos para tolerar y para bendecir y para que el carácter de Cristo se forje en mi vida. Vienen situaciones, entiéndalo, dentro de nosotros, y Dios nos ordena a saber a través de la gracia de Dios, a través de la coraza de justicia, cómo actuar en el momento que debemos actuar y hacer lo correcto, porque cuando haces lo correcto, ahí está la bendición de Dios sobre tu vida. La gracia de Dios nos enseña, hermanos, a hablar correctamente. ¿Sí me entiende? Si hay alguien insensato que provoca, hermanos, el problema, está la coraza de justicia para no ponernos a la par de alguien que está desnudo delante de Dios. Porque para eso es la coraza de justicia. Que todo lo que viene de allá para acá retache y siga yo cuidando su presencia sobre mi vida.
Sin la coraza, el diablo te hace trizas. Estás llena de odio, de amargura, de falta de perdón, hermanos, y no avanzas en tu vida cristiana, y ahí te vas a quedar y el diablo te va a llevar a un lugar de condenación. En Cristo hay poder. No aplauda, no aplauda. Esto no es para aplaudir. Esto es para entender, hermanos, que si no entendemos tanta palabra, yo le digo, ¿cuántos años tiene usted? Yo se lo pregunté a las hermanas. ¿Has crecido? ¿Has madurado en el Señor? ¿Eres una mujer sabia? ¿Una mujer sabia sabe dominar su lengua? Yo oí que la hermana habló de que, oye hermana, soy sabia para cerrar y reprender en el momento a la persona que está hablando cosas sucias, porque su sabiduría entró a mi vida y su veneno a mí no me va a salpicar, y yo la voy a corregir y la voy a reprender. No nomás yo, usted tiene la autoridad, ¿sabe? Si no lo he entendido, bueno, ¿dónde está Dios en su vida? ¿Dónde está su palabra? ¿Qué debemos de hacer? Porque Dios me ordena cuidar mi corazón y cuidar el suyo también, y al cuidarlo yo lo voy a reprender a usted, porque el deseo de Dios y el deseo de mi corazón es que usted madure en el nombre precioso de Cristo. Amén, hermano. Oiga, y hay gente que sola se amarga. Pues, porque, pues, quién sabe qué pasará. Pues, ¿qué va a pasar? Dígame, ¿qué va a pasar? ¿Se está entendiendo la palabra o no? ¿Por qué pasa esto? No hay coraza, no hay presencia de Dios. Y el diablo viene y te patalea y te batea y te avienta y te hace como trapo. Y volvemos a lo mismo, no porque el diablo quiera, es porque Dios, ahí está, no me quiere a mí, te lo entrego. Hay poder en Jesús, hermano. Escuchen lo que Dios está hablando a su vida. No es palabra mía, es su palabra, la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora sí, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Este texto, hermanos, esta porción de su palabra, de Deuteronomio 28, yo le dije que lo leyera en su casa. Bueno, no le digo yo, es el Señor ordenándonos. Todo esto es provocado por la desobediencia. No se disfruta nada. Yo he conocido gente tan oscura, hermano. Híjole. Si no hay coraza de Dios, si no hay presencia de Dios, o sea, nuestra naturaleza vuelve a fluir y te vuelves otra vez a contaminar. Te llenas de basurero, de mugrero. Pero cuando dejas que la presencia de Dios esté en tu vida, su palabra está aquí. Y entonces el Espíritu Santo trabaja en ti. No puede trabajar el Espíritu Santo si no estás lleno, saturado del conocimiento de la palabra de Dios. Porque quien nos va a recordar toda su palabra es el Espíritu Santo. No está bien como dijiste. No está bien como estás actuando. No está bien lo que tú estás haciendo. No es correcto como tus pensamientos, lo que estás pensando. ¿Sabe por qué? Porque la palabra está aquí. Cuando usted no sabe ni dónde está Éxodo, ni dónde está Apocalipsis, ni nada, ¿de qué le va a redarguir el Espíritu? Usted no tiene el Espíritu Santo. Un pueblo, hermanos, se perdió, dice su palabra, porque le faltó el conocimiento de Dios. Y Dios dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te desecho del sacerdocio. Y no nomás a ti, sino a tus hijos también. Por eso vemos nuestros hijos en decadencia. Por eso vemos que nuestros hijos van de pique, hermano. Por eso vemos que no hay descendencia que alabe a Dios. Tal vez para mí, la descendencia de los más viejos, antiguos, nos quedamos. ¿Dónde está esta generación que está apasionada por Dios? Yo le pregunto, ¿dónde están unos jóvenes apasionados que más usan las redes para subir mugrero y basudero y cochinero y compartir de otros, hermano, mugrero de doble sentido que ni saben? Y yo la otra vez dije, hermanos, de lo que tú eres, esa es la red. La red te dice lo que tú eres. Una generación que no tiene a Jesús, que está creciendo en la iglesia, pero no hay nada de presencia de Dios en su vida. Una generación que no ama a Dios.
que no conoce palabra de Dios, que no se saturan con la palabra de Dios. Ese es el tiempo en el cual estamos viviendo. Y a veces, créame, mi corazón se contrista mucho. Entro como Jeremías. Pero, ¿quién me va a recordar? ¿Quién, hermano? El Espíritu Santo. ¿Qué me recuerda? Lo que está dentro de mí. Son tiempos difíciles. Son tiempos de apostasía. Y cada vez va a ser peor. Cada vez más corazones que no me aman. Cada vez más cristianos no comprometidos conmigo. Cada vez más levantarán sus manos, pero no habrá nada de mí. El amor se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Y eso es la misericordia de Dios sobre mi vida, hablando en lo personal, que me alienta, me motiva de saber que esto tiene que pasar. Pero me preocupo que no pase en mi vida, y eso es lo que debe de preocuparse usted, que no pase en la suya y menos en sus hijos. No es nomás traer a sus hijos. No se conforme con que su hijo venga. Usted no descanse hasta que su hijo tenga un encuentro con Dios, que se enamore de Dios y que viva para Dios. Y entonces su objetivo, la promesa de Dios, se cumplirá en sus generaciones, porque tenemos un Dios que cumple lo que Él nos ha prometido. Sabe que cuando usted descuida su vida, cuando usted escucha la palabra, la ordenanza de Dios, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. El 13 lo hemos estado analizando hasta el cansancio. El 13 dice, Efesios 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estés firmes. ¿Dónde están esos corazones que han escuchado y han oído la ordenanza de Dios? Porque cuando viene el problema, cuando viene la situación, hermanos, te doblas. Entonces, por eso, porque dice su palabra, que aquel que oye la palabra de Dios y no la lleva a cabo, es aquel que cuando viene todo el problema, toda la situación, problemas económicos, problemas dentro de la iglesia, problemas, hermano, tu casa se cae porque no está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús. Lo que me hace estar firme no es porque qué dirá la gente, no, pues que no. Lo que me hace estar firme es la convicción que Dios me da a través de su palabra, porque sabe que cada vez que su palabra está en su corazón, usted ama más a Dios con todo su corazón. Usted se pierde, hermanos, y ahora quien vive en usted se llama Jesús de Nazaret. Ya no vivo yo, dice su palabra, ahora Cristo vive en mí. Cada vez menos de mí. Si se acuerda, hasta lo cantamos. ¿Se acuerda de ese canto? Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. Seguiremos luchando. Somos imperfectos. No somos perfectos, hermano. Pero hay alguien que sustenta nuestra vida, y cuando tú caes, hermano, en la situación, hay alguien que no te va a dejar pecar, porque Dios estará ahí. No está bien, arrepiéntete. Mi presencia ya no irá contigo si tú no te pones a cuentas, si tú no confiesas tu pecado y te arrepientes. Te dejaré y andarás solo. Gracias a Dios por su bendita palabra. Entonces, hermanos, no hay excusa. Usted no, le vuelvo a repetir, usted no le eche la culpa que el hermano, la hermana y que el pastor. Y no, señor. No, señor. Así era Saúl. Usted lo conoció, ¿verdad? A través de su palabra. No digo que lo conoció personalmente, no me malinterprete. No es tan viejo. ¿Qué hace a Saúl? Le echa la culpa a todo el mundo. No, es que el pueblo, pues es que me dijeron, es que no me hicieron caso. Dios esperaba, Señor,
perdóname. Tú me hablaste a mí, tú me diste los deberes que hacer y no los... No, no. David fue peor que Saúl, hermano. Pero ¿sabe qué hacía David? No le echaba la culpa a nadie. Decía, yo he pecado contra ti. Yo he pecado contra... No, es que la mujer no la aguanto. Es una demonia. No, es que mi esposo es un hijo de un dinosaurio ahí, un cocodrilo que le... ¡Ah! Hermano, Dios nos dio a cada uno libre albedrío y su presencia poderosa en nuestra vida para salir más que vencedores en cualquier circunstancia. Así es que si usted está derrotado es porque usted le ha dado la espalda a Dios. Dios quiere que usted se levante. Dios quiere que usted se levante, hermanos, porque Dios no lo llamó para vivir una vida de fracaso. Dios te vivió para vivir una vida que pongas en alto el nombre poderoso de Jesucristo. No hay lugar para el desánimo, los verdaderos hijos de Dios. No hay lugar, hermanos, para la amargura cuando eres un verdadero hijo de Dios. No hay lugar, hermanos, para la tristeza. No hay lugar para nada. ¿Sabe por qué? Por cuanto llega al fuego de la presencia del Espíritu Santo, Él pudre todo yugo que el diablo quiere poner en la mente y en el corazón de aquellos que adoran a Dios y se esfuerzan por agradarle a su nombre. Sea la gloria, la honra, la alabanza y toda la adoración. Mire, hermanos, la Biblia nos habla ahí en Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Sabe que los demonios no tienen descanso, no tienen paz, hermanos? Sino hasta que vienen a poseer la mente, la vida y el corazón del hombre. Por eso dice aquí el Señor hace una ilustración importantísima. Escúchenlo bien, hermanos. Dice que no haya reposo, Satanás, cuando Cristo viene y nos hace libres, nos echa todo para afuera, nos da la libertad, nos da la autoridad y está su presencia dentro de nosotros. En el 44 dice, entonces diré, Satanás está aferrado a volver y él pelea el territorio de tu corazón. Escúchalo. Volveré a mi casa. Fíjese lo que dice, a mi casa. Él pelea tu vida, hermano. Y no nomás tu vida, pelea tu familia. Pelea a tus hijos, mujer necia, para saber si mi hijo está siendo utilizado por Satanás para quitarme el gozo y provocar en mí problemas y disensiones. Cuando la presencia es verdad, si hay un espíritu de verdad en tu hijo, en tu hija, o si no, hermanos, Dios te da la gracia y la sabiduría para parar todo en el nombre precioso de Jesús. ¿Cuánta se necesita de mujeres sabias en este lugar? Mujeres que amen más a Dios más que a sus propios hijos y poner orden para que el diablo no venga a hacer estragos en sus vidas. Y miren lo que dice. Entonces diré, el versículo 44, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¿qué dice, hermanos? La halla desocupada. ¿Por qué la halló desocupada? ¿Por qué? Porque sacaste por la desobediencia, la negligencia y por no ser hacedor de la palabra al Espíritu de Dios. ¿Sí me explico? ¿Cómo vio que la casa, cómo vio la situación de la casa? En mi casa nadie ve de afuera hasta que yo le abro la puerta, ¿verdad que sí? Yo no puedo ver en su casa hasta que si yo toco, usted me abre y me da el pase, ¿verdad que sí? Porque nadie puede ver mi intimidad en mi casa, nadie, si yo no se lo permito. Si yo no le permito la entrada, usted no va a ver cómo vivo yo. Pero Satanás dice que pasó y vio. ¿Por qué? Porque hay entradas.
ese lugar, ese corazón debe de estar ocupado, nunca debe de estar vacío. O está ocupado con la presencia de Dios, y cuando la presencia de Dios está ahí, tú la echaste para afuera con tu desobediencia, con tu persistencia, con tu falta, hermanos, de reconocer y de decirle, Señor, perdóname, de humildad delante de Dios. Entonces Satanás mira adentro y ve la casa vacía, porque ya no está la presencia de Dios. Sin darte cuenta, tal vez estás aquí y no hay presencia de Dios. Sin darnos cuenta, porque esto es para mí, esto es mío, yo lo atesoro con todo mi corazón. Ofensas, críticas, infidelidades, traiciones golpearán la casa del Hijo de Dios. Pero si hay presencia de Dios, Dios la convierte en perdón, en unidad, en paz, en fidelidad, en lástima, en oración, en intercesión, cuando hay presencia de Dios. Y el diablo no tocará tu vida en odio, en rencor, en amargura, porque hay presencia de Dios. Porque donde está la presencia de Dios, allá hay libertad. Hermanos, qué tan importante es que nos cubramos con la coraza de justicia. ¿Cuántos dicen amén? Tú puedes decir, no puedo perdonar a mi papá porque me maltrata. Necesitas la presencia de Dios. No puedo perdonar a mi hermano porque me ofendió. Necesitas la presencia de Dios. Cuando yo traigo un coraje arraigado allí, hermanos, y yo oro al Señor y en mi intimidad, Señor, traigo mucho coraje, túmbale los dientes. Pero ¿sabe qué? Yo voy con Dios, yo no voy con el hermano a echarle mi veneno. ¿Sí me está entendiendo? David platicaba con Dios. Busque ese salmo, esa es su tarea. Y David decía, Señor, túmbale los dientes a mis enemigos. Pero él no iba a echarle el veneno al que estaba enseguida. El Hijo de Dios es sabio y va a los pies. Traigo mucho coraje, Señor. Traigo mucho coraje y mucha impotencia. Y aborrezco, Señor, lo que tú aborreces, la injusticia. Pero sabes que yo me desahogo con papá. Yo no le aviento el veneno a usted. Y cuando hacemos lo correcto delante de la presencia, Dios me dice, tú estás mal. Mi presencia se va a ir de ti. Todo lo que hagas es trapo de inmundicia para mí. Deja tu ofrenda. Déjame limpiarte y sé libre para que yo siga fortaleciendo tu vida y llenándote de gracia. Si no, se va mi presencia y te quedarás sola como Saúl. Es cuando Dios viene a restaurar nuestra vida y reconocemos y le pedimos perdón a Dios y nos da de su gracia, nos levanta y aquí estamos para adorar, levantar nuestras manos y decir gracias, Padre. Cuando hay presencia de Dios, cuando está la coraza de Dios en tu vida, hermanos, hay gozo y hay paz. El diablo trae amargura, pero yo voy a los pies de Jesús. Y Él me levanta con fuerza porque me dio mi arrastrada a través de su palabra, porque esta tiene que estar aquí para que el Espíritu Santo haga la obra y trabaje y redarguya nuestra vida. Si no, viene Satanás. No, si te digo, te han ofendido tanto. Si la iglesia te ofendió, perdónala. Viene Satanás a distorsionar porque no hay palabra de Dios en tu vida. Iglesia, levántate. ¿Sabe que, hermanos, vemos algo serio? Esto es serio, hermano. ¿Cuántas casas ha encontrado Satanás un día limpiadas y vio y ya está ahí? Nuevamente, y estás aquí en la iglesia. Pero está peor tu estado. Porque dice aquí el texto que viene y trae 7 demonios peores a llenar. Va a reforzar. Un día te saliste, pues ahora ya no. Aquí te tengo. Y aquí te va a tener.
criando problemas, chismes, desavenencias, rebeliones, dando mal ejemplo, contaminando a otros, y que cada vez sean menos los que alaban a Dios, y gracias a la presencia miserable de Satanás dentro de las vidas, se hace una división dentro de la iglesia, porque no hay hombres y mujeres con presencia de Dios. ¿Sabe que esto es grave? Y tal vez usted se levantará sus manos y se irá y se olvidará. ¿Sabe que el líder de aquí necesita presencia de Dios, la unción de Dios poderosa? ¿Sabe que los líderes que están necesitan la presencia de Dios poderosa? ¿Para qué? Un líder frío va a enfriar a la iglesia. Un líder contaminado va a contaminar a los que están con usted. Un líder, por eso al enemigo le gusta que haya líderes sin presencia de Dios. Pero cuando hay líderes con presencia de Dios, ahí se derrumban las cadenas, ahí los jóvenes se levantan, ahí los niños se levantan, empieza un mover poderoso del Espíritu Santo, ahí el pastor lleno del poder del Espíritu Santo empieza a motivar a la iglesia. Si podemos, tenemos que trabajar, tenemos que levantarnos en el nombre precioso de Jesús. Póngase de pie. ¿Qué vas a hacer sin Jesús? ¿Qué vas a hacer sin Jesús? Lo conoces. Tal vez desde chiquito estás aquí, pero no conoces a Dios, no has experimentado el gozo de la salvación. En el libro de los jueces, hermano, cuando Josué Dios le dio la tierra, lea la palabra, léala, satúrese de lo que traiga su corazón, de eso va a hablar la boca. Josué se relajó y esa generación, hermano, no conoció a Dios. No conocieron a Dios. Se conformaron con entrar, Dios les dio la tierra prometida. Hasta ahí se acabó. Y repetimos ese texto: mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Sabe que Josué se relajó? Y mientras Josué se relajó, creció esa generación por él, porque él no tuvo cuidado de que esas generaciones siguieran conociendo a Dios. Llegaron y se contaminaron con esos pueblos y Josué no hizo nada. Y ya cuando vio que el pueblo, hermanos, había crecido y se había olvidado de quién era Jehová y quién los había sacado, hermanos, de Egipto, entonces dijo: escojan a quién servir. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo creo que nomás se sabe ese, pero no se sabe, hermanos, todo el contexto. Sus hijos deberían de estar aquí. Donde hay presencia de Dios, Dios no nos deja. Y vemos lo espiritual, no vemos lo natural. Vemos que nuestras descendencias se van a ir al infierno. Es como cuando usted ve a su hijo en un mar que se está ahogando y usted no hace nada, porque no hay presencia de Dios, porque usted no mira más que lo que mira al frente. Cuando hay presencia de Dios, miramos lo que no se ve y vemos, hermanos, un mundo espiritual, lo que está acechando. Yo le pregunto a usted: ¿sus hijos aman a los pastores? ¿Sus hijos aman este lugar? ¿Sus hijos defienden la obra de Dios? ¿Qué les has inculcado? ¿Palabra de Dios o pura basura? Están matando a sus hijos. Dios sigue bendiciendo a Emanuel. Dios sigue bendiciendo a los pastores. Hay presencia de Dios. Y le vuelvo a repetir: cuando yo tengo coraje como ser humano, y me da coraje tanto, impotencia, hay alguien que me dice: estás mal, cuida tu corazón, porque yo te ordeno a amar y a perdonar, a tolerar. Eso es un verdadero hijo de Dios. Si me amas,
guarda mis mandamientos, obedece mi palabra. No nomás es ser cristiano, no nomás es decir que soy cristiano y acepté a Cristo. No sabes en qué lío te has metido si no estás cumpliendo el compromiso de Dios y andas desnudo. Por eso el Señor dice, o eres caliente o eres frío. El tibio es usado por Satanás. No hay esperanza. Más corazón duro, más insensible, más rebeldía, más contaminadero, contaminas a otros. Es horrible. Pero ¿sabe qué? La obra es de Dios y nosotros solamente hablamos lo que Dios nos ordena que hablemos. Puede pasar al altar, aquí hay un lugar de adoración. No permanezca, dígale al Señor, quebranta mi vida, Dios. Quebranta mi vida. Tal vez usted menosprecia, no pasmo, ese es tu problema. Tienes una vida de fracaso en todo. Nada, o sea, no eres, Dios no bendice tu vida en nada.